Vale, se supone que está dentro. Pues buenos días, buenas tardes, una semana más. O sea, digo lo de buenos días y ya casi que habrá alguno que esté por aquí que se ría de mí, pero cabe aclarar que esto es internacional, ¿no? Por Nos ahí ven desde está. Australia, nos ven desde Exacto. Entonces estamos una semana más en el Club de Lectura de SFL España y esta reunión corresponde a la segunda lectura de La Fatal Arrogancia. No voy a decir Camino de Servidumbre como la semana pasada que se me empiezan a reír aquí. Bueno, esta corresponde desde el capítulo 4 al capítulo 6, con el capítulo 6 incorporado, y la siguiente, que será la próxima semana, dará fin a esta obra. Bueno, si hay algo antes de entrar en materia que quieran señalar, no sé, por ahí Don Darío, que no estuvo la semana pasada, creo que Tamara tampoco, quiere señalar algo Bueno, sobre las lecturas de la yo un pasada. comentario. No sé qué les parece a ustedes. Yo lo comento un poco en general porque como no estuve la semana pasada, pero el libro a mí de momento me está pareciendo que redunda mucho sobre la misma idea, ¿sabes? Y es como, a veces se me hace un poco pesado, ¿sabes? Que es como todo el rato repitiendo un poco lo mismo, siempre aportando algo nuevo, pero volviendo un poco lo mismo, ¿sabes? Y eso a veces se me traba un poco la lectura. Pero, pero eso. Bien, o sea, me parece un buen libro, pero eso. La única queja que quizá puedo tener con el libro. Vale, Tamara nos estaba sugiriendo algo, ahora lo haremos, Ujú. pero primero eh, el Padre Nuestro que está aquí en el directo. Yo, tienes ese punto, te lo doy, Darío. Sin embargo, siento que es como para reforzar ideas. Creo que el autor lo hace para reforzar ideas, porque es un libro que fue, para mí, bueno, desde cuando lo leí fue distópico, o sea, fue algo que nunca había leído, cosas que eran nuevas para mí. Entonces, yo digo, yo supuse, solamente, bueno, no tuve la oportunidad de hablar con el autor todavía. Entonces dije, no, esto tiene que ser para reforzar ideas, porque muchas cosas a veces se pueden ir perdiendo con la lectura y entonces vale la pena reforzarlas para que la gente entienda lo que la arrogancia de esos seres que nos quieren gobernar se note, se note. Claro, o sea, sí, sí, yo entiendo el punto de reforzar la idea, pero llega un punto que siento que Hayek me está tratando de gilipollas. Como, ya entendí, ya entendí en plan la crítica como al racionalismo exagerado y al constructivismo Es, y el tema y es demás, para pero socialistas, acuérdate, ¿no? O sea, es verdad, es verdad. tienes que entender que es para ellos. Es Nosotros ya verdad. tenemos las ideas claras. Tendría que haber puesto la dedicatoria esta, la que tiene en el otro libro a los socialistas de todos los partidos en este también. ¿Sabes? Sí, bueno, pues me aventuro y siempre es un poco pretencioso hacer un resumen de toda una reunión. No sé si Diego iba a hablar algo. Mm, No tenía pensado decir nada, creo que me deja el micro abierto, pero Es, no. vale, es que te veía ahí, vale, vale, sin más. Mm, Pues que siempre es un poco pretencioso querer resumir toda una reunión en unas pequeñas palabras, pero me aventuraré. No sin antes recordar que, y si no me equivoco, todas las semanas resubimos los directos, por lo tanto se pueden revisitar en nuestro canal de YouTube de SFL Canarias. Que supongo que lo tendremos, si no en la descripción de este directo, pues creo que en la del canal, corríjame si me equivoco, Darío, pero sin más, ¿no? Comentar, bueno, resumen un poco corto, ¿no?, de la sesión anterior. Existen dos órdenes diferenciados, el orden extenso y un orden mínimo. Ahora voy a buscar el término, porque siempre microcosmos y macrocosmos, porque bueno, hay otros términos que se suelen utilizar. En el macrocosmo se necesita de la cierta interacción por medio del mercado, por medio de los precios, por medio de un orden complejo que el ser humano nunca llega a entender para que las relaciones humanas, ¿no?, que parten de unas prenociones que se han ido construyendo por medio de la tradición, sean efectivas, ¿no? A partir de estas interacciones se va creando un orden extenso, 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 que va cada vez más ampliándose a distintos sectores de la sociedad, a distintos sectores sí, de la ciencia, a distintos sectores que lo hacen cada vez más complejo, ¿no?
frente al orden que es más restrictivo, que atiende a una cuestión tribal o una cuestión de una sociedad más simple, por así decirlo, ¿no? Bien, los socialistas utilizan este orden más restrictivo y pretenden hacer una analogía con el orden extenso sin entender la complejidad que éste tiene. Por lo tanto, caen en los errores, ¿no?, de hacer esta simplificación y intentar inducirlos al orden más amplio, lo cual va a suponer un tropiezo constante al progreso de la sociedad capitalista dentro de un régimen de libertad. Sí, dentro de un régimen de libertad, de libertades, vamos, para simplificar un poco la cuestión. Más allá de eso, hay cuestiones, pesquisas derivadas de la idea de la institución, de la idea de las instituciones, de la importancia de las instituciones que hablamos, pero sin más, creo que se puede revisitar el directo y tener un poco más de profundidad en la cuestión. Dicho esto, si quieren comentar algo de la parte que hemos leído en cuanto a la forma de la escritura, la cadencia del autor y demás, bueno, ya Darío comentó por ahí que no le gustó mucho porque es muy redundante. Creo que tiene razón. Pero que siempre añade un poco más, como la puntillaron. Sin más dilación, creo que incluso esta parte es más tediosa que la primera parte, ¿no? Por el hecho de que va metiendo muchos más conceptos o va haciendo el marco de la interpretación un poco más complejo. Pero bueno, si no hay nada más que añadir por parte del resto, pues podemos entrar en materia propiamente dicha y por ahí que ya empezamos con el capítulo cuarto, si les parece. Vale. Bueno, aquí lo que viene a empezar a criticar es la idea de razón, ¿no? No sé si pueden darme ustedes la idea de razón que interpreta o a la capela Hayek, ¿no? O cuál es el origen de esta idea de razón frente a la otra idea de razón que él va a anteponer, ¿no? No sé si pueden hacerme una distinción. No, se las puedo ir interpelando básicamente porque como bien dice Hayek al principio del libro, es la suma, ¿no? Es decir, como una suma teológica, ¿no?, que se hacía en la Edad Media y principios de la modernidad. Es decir, todo lo que él ha estudiado lo está condensando en un libro. Entonces, la idea de razón él la ha tratado en otros libros, que lo refleja a pie de página, pero en este libro quiere llevarla al caso práctico, al caso por el cual los socialistas terminan tropezando, ¿no? En los otros también habla, pero lo habla de un plano más filosófico. Entonces, por ahí, ¿no?, que me gustaría que me dijeran, o por lo menos que me hicieran una pequeña intuición de qué entiende Hayek por razón, o qué límites le atribuye él a la razón. No se voten, ¿eh? No sé, pues si no, ¿verdad?, me aviento yo al tema. Y bueno, él interpreta la razón nacida ¿no?, la razón en contra de la tradición y la razón nacida a partir de lo que serían las ideas ilustradas, ¿no? De un lado estaría la razón que nace a partir de las instituciones, que viene fundamentada por ciertas premisas dadas de la tradición, ¿no? Hay una serie de instituciones a las cuales yo no puedo faltar para constituir las cosas venideras, ¿no?, que nacen de mi forma, de mi razonamiento, mientras que hay otra razón que parte de una intuición, por así decirla, arrogante, ¿no?, que es casi que la tesis del libro. Y esta razón pretende que existe un fundamento ideal dentro de lo real y que solo son los frenos, los frenos institucionales, que son los frenos institucionales, en última instancia, los frenos de la razón, ¿no? Es decir, que si borráramos todas las instituciones sociales, la razón primaría por encima de los escollos que hoy la frenan. El caso más paradójico es el propio Rousseau, él lo comenta. Rousseau establece a partir de su visión del buen salvaje, que creo que por aquí es bien conocida, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero de ello si quieren lo volvemos a tratar ahora mismo, de que el ser humano es bueno por naturaleza, lo que le ve mermada su posibilidad de serlo, ¿no?, en el día a día, es las instituciones como la propiedad privada, entre otras muchas de ellas, ¿no? Que si aboliésemos la propiedad privada, el ser humano sería bueno y no se vería atado a nada para proferir una mejor vida a las personas que
que la rodean, ¿no? Esta es una razón que se aleja de la tradición, porque lo que nos ha dictado la tradición a lo largo ya no de la historia, sino de la evolución humana, es que lo que sería la propiedad privada es un elemento esencial para el progreso, ¿no? Para el desarrollo de ciertas instituciones, para el desarrollo económico, político y social, ¿no? Entonces, de manera, por así decirlo, arbitraria, el uso de la razón de manera aséptica, es decir, sin ningún otro fundamento, establece que si tú quitas la propiedad privada, pues todos viviríamos mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué razones tendríamos? ¿Por qué no? Dice, entre otros, el propio Rousseau. Bueno, por ahí hay otros autores, como el propio Voltaire, que establece que el libre mercado, que los empresarios, aquellos que se atienden a poner su capital en juego, eh, no están contribuyendo a la razón comunal, social, es decir, la razón de las personas que le rodeen, simplemente porque atienden al propio lucro. ¿Y quién no entendería que la ayuda por la ayuda es mejor que el propio lucro, ¿no? Intuitivamente podemos entender que si tú ayudas al resto repartiendo lo que tienes, pues estarías contribuyendo de manera más notable que si lo invirtieras en el propio beneficio, ¿no? Son cuestiones analizando el uso de la razón de una manera aséptica, sin entender otros fundamentos. Y por ahí que empezamos a razonar y a no fundamentar nada a partir de otras intuiciones que no llegamos a entender, ¿no? No sé si tienen por ahí alguna otra explicación de esa razón, ¿no? Eh, ilustrada, ¿no? Bueno, yo no tanto una explicación de lo que es la razón ilustrada, pero me gustaría hacer un apunte y creo que viene a colación porque es justo un poco lo que estás hablando. Porque cuando estaba leyendo el libro, justo me vino aquí a la cabeza con el tema de las ideas ilustradas, la Revolución Francesa y demás. La crítica que hace, no sé si la han visto, Bastos tiene una conferencia muy interesante del tema de la Revolución Francesa. Y él critica, pues, él es bastante crítico, ¿no? De la Revolución Francesa, yo creo que aquí todos estarán un poco de acuerdo con él y demás. El tema digamos, cómo se intenta pues, racionalizar todo, ¿no? Cómo se intenta precisamente diseñar las instituciones. Se intenta, yo qué sé, por ejemplo, si no me equivoco, como que las unidades de medida intentaban hacerlas como muy estructuradas, todas como separando de 10 en 10. Intentaron cambiar las fronteras de los países, como hechas así con, con escuadra de Cartabón y demás, como que intentamos racionalizar todo. Sobre todo, me gustó mucho el ejemplo de las unidades de medida, ¿no? Que es una cosa pues, que surge mucho pues, por utilidad y que luego se da un consenso, pero que surge un poco por utilidad. Eh, como eso pues, se intenta todo racionalizar y demás. En última instancia, hablaba también Bastos de que es una herramienta de control y demás. Entonces podríamos decir que pues esa razón al final deriva en el control estatal, ¿no? Entonces por eso se conecta tanto el racionalismo ese digamos, exagerado. Me gusta el racionalismo exagerado pues, porque es un término también que usa Huerta de Soto para que se haya visto las clases. Porque, y eso, y se conecta directamente con lo que sería el socialismo y demás. Y bueno, por ahí puedes ir por las ideas. No sé si a lo mejor me estoy adelantando, pero Hayek después conecta un poco con eso de que pues, los intelectuales tienden al socialismo. Tienden al socialismo pues porque tienden también a la arrogancia, tienden al no aceptar que no son capaces de comprender de comprender o racionalizar todo y por eso acaban pues muchos pues cayendo en lo que es el socialismo. Y bueno, eso es lo que quería decir relacionado con el tema de la razón ilustrada. Pues sí, esos son ejemplos básicamente de lo que sería la razón o la pretensión de tener un conocimiento que trasciende el tiempo y los motivos que le anteceden por medio de una tradición bastante extendida a lo largo del tiempo. Básicamente el tema de las medidas, ¿no? De las pulgadas y demás que habla Bastos, pues suele ser bastante notable. Y bueno, hay otra que es la de la religión, ¿no? Que incluso el propio Hayek la va a comentar, ¿no? De la importancia de la religión como un elemento de condensación de muchos discursos o de muchas ideas, ¿no? que sostienen el elemento social sin la pretensión o sin la capacidad de que las personas la terminen de entender, ¿no? Y es eso lo que le hace importante
frente a la idea racional de construir una sociedad fundamentada en una base que sea promovida por una serie de personas y que en última instancia sea algo arbitrario, ¿no? Por ahí que entremos en materia de eso ahora, pero le doy la palabra a Darío nuevamente. Nada, yo como seguiste poniendo ejemplos de instituciones y demás, Hayek en cierto punto, también del principio del cuarto capítulo, nombra, nombra el tema de la propiedad privada, ¿no? De cómo se veía, que bueno, lo comentaste, ¿no? Pues la visión rusoniana y demás, o la crítica que se hace al tema de la propiedad privada. Y nada, te quería decir a ti porque me pareció interesante un comentario que hacía y es que incluso esa influencia fue tal, ¿no? De lo que fue la ilustración, que después, te lo digo a ti como antropólogo, como estudiante de antropología, que comentaba Hayek que después de, digamos, de las ideas ilustradas, durante años la propiedad privada, pues digamos que estuvo como censurada de los estudios antropológicos y sociológicos, pero creo que tampoco desarrolla mucho esa idea, y no sé si tú conoces, en plan, a lo mejor, digamos, información más concreta, no solo así nombrado por encima, que es un poco lo que haces Hayek, en plan, qué tipo de censura o cómo se ignoraba esto, o cómo, no sé exactamente a qué se refiere exactamente con censurar la idea del estudio de la propiedad privada. Yo diría que la censura está como tal en no nombrarla a la institución de la Ujú. propiedad privada como un elemento de fundamento del progreso social o del hecho social en sí. Es decir, por ahí hay instituciones como el regalo, por ejemplo, ¿no? Que se ha estudiado mucho. Sin Ujú. embargo, la base del regalo es la propiedad privada. Y cuando tú estudias el regalo, ¿no? El don, ¿no? No se fundamenta en nada. De hecho, muchas veces se pone en discusión si la propiedad privada es algo universal, es decir, si es un hecho universal, ¿no? Cuando se ha demostrado, sobre todo el propio Locke, ¿no? Así lo dice, ¿no? Que la propiedad privada nace de la capacidad que tú tienes eh, de entender que lo que es fruto de tu trabajo también así lo es. Tú teniendo problemas de conexión, creo. Ahora, Eh, ahora se te ve bien. vale, perfecto. Y a partir de ahí que la propiedad privada esté extendida. Es decir, y si la propiedad privada, bueno, Hayek no utiliza propiedad privada, ahora mismo no sabría el término que utiliza, no es cierto, ¿no? Es decir, no utiliza propiedad privada en ningún momento. Propiedad plural, dices tú. Es propiedad plural, es decir, yo creo que es más, no sé si hasta qué punto es más acertado, pero que podemos utilizarlo como un símil, pero eh, este tipo de propiedad puede ser de un colectivo, es decir, Ujú. una tribu no tiene por qué diferenciar la propiedad privada porque la capacidad de desarrollo de sus bienes materiales no ha sido tan extendido como para que tengan la necesidad de separar X herramienta en relación a X persona. Pero en la, capacidad, en la sociedad actual, pues, está fundamentada básicamente en eso. Es decir, no sé, mm, no sé, un arco, es decir, si socialmente sería útil, ¿no? Ya estamos aquí en temas de utilitarismo, pero bueno, nos podemos ir a y retrotraer a este punto, ¿no? Para hacer una argumentación de base. Si el arco necesita ser de una persona particular para que la tribu subsista, posiblemente si esa persona no puede casarse, mueren de hambre. Mientras que si Nada, el arco de alguna manera comentario, es colectivo, comentario de un segundo, perdón. bueno, Utiliza, cuando dice esto que estaba diciendo yo, dice solo propiedad. O sea, no hablan, dice propiedad. Sí, sin más. no, No vamos, dice propiedad. es decir que sí, es decir, el hecho de la propiedad dentro de los estudios antropológicos no existe. Te lo digo yo, y él te pone las bases, de los dos, creo que es Taylor, y el otro, Radcliffe Brown, creo que son los dos. Vamos, que eso los estudio yo, es decir, están un poco denostados, pero sí, ojalá, dentro de la academia, pues son algo a olvidar ahora mismo. Pero si el rumbo hubiera cogido el que Hayek apela, pues estaríamos hablando de otra antropología diferente. Claro que los que se supone que daban ese pie, ¿no? Que se supone que tendrían que dar ese pie, nunca lo han dado. Y tanto Radcliffe Brown como Taylor son conservadores, es decir, son de derecha, es decir, Ujú. son tradicionalistas, por así decirlo. O por lo menos el análisis a día de hoy se puede ver o analizar, sí,
fundamentar como un análisis tradicionalista. Pero bueno, Diego. Yo quería añadir una cosa que dijiste de la tribu, y es muy interesante si se ve desde la perspectiva de teoría de la información, porque al final en una tribu, el patriarca o la persona que dirige la tribu puede almacenar prácticamente toda la información. O sea, no toda en el sentido de deseos subjetivos e interiores, pero puede entender más o menos las necesidades de la tribu y cómo se distribuye. Ahora, cuando entramos en un orden mucho más complejo como es la sociedad, es imposible replicar el modelo de tribu, que es donde viene ahí también la fatal arrogancia. No se puede centralizar totalmente y pretender en un orden extenso tener toda la información. Porque relacionándolo con lo que hablábamos antes de la razón, yo creo que hay dos razones, o al menos Hayek interpreta dos tipos de razones. La primera, que es la que de verdad tenemos, es el potencial de entender e interpretar los órdenes complejos. Que eso Hayek nos dice que efectivamente podemos estudiarlos y podemos aprender de ellos. Ahora, lo que no podemos es crearlos, porque no tiene el ser humano la capacidad de crear un orden extenso que involucre a muchísimas personas o a toda la sociedad. Puede cambiarlo, puede modificarlo. Al final hay personas, solo una, que cambiaron muchísimo el mundo, pero no puedes pretender crear una institución como la propiedad privada, la desaparición de la esclavitud, el lenguaje y todo esto, desde tú solo. Sería, no lo, porque tendrías que crearlo tú, que fuera perfecto y además convencer a toda la gente de que es el correcto. Y no sé, me apetecía recordar como esa distinción que hace Hayek. Sí, de hecho, el propio culto, ¿no? En la propia religión está representada en la propia Revolución Francesa con el culto a la razón, ¿no? De intentar quitar eh, todas las instituciones religiosas anteriores para crear una nueva desde la nada, ¿no? Y vamos, que nadie le rezaba más allá de tener ganas de seguir viviendo, vamos, que si no, a lo mejor no le rezabas, te colgaban, que era lo más común. Y eso a lo mejor era el único aliciente de seguir esa religión o ese culto. Pero bueno, si quieres seguimos por el hilo que comentas, Diego, que sería el positivismo, ¿no? Como una idea de crear de la nada el todo, o por lo menos instituciones lo suficientemente complejas como para no poder escribirlas y que a partir de la escritura puedan nacer. Por ahí existe, entre otros, el positivismo jurídico, el positivismo aplicado a lo que serían las ciencias económicas y demás, la pretensión de poder ver a partir de un estudio econométrico el futuro de una sociedad, de una empresa o del mundo entero, vamos, si nos ponemos. Pero a lo que nos lleva Hayek es al positivismo dentro y aplicado a las ciencias sociales puras, partiendo de la que nace como madre del positivismo, que sería la sociología, y su derivada la antropología o viceversa, porque al principio no hay una distinción muy clara entre antropología y sociología, ¿no? La antropología sería la que se fue fuera de los límites de la civilización y la sociología la que se quedó dentro. Pero vamos, que jugaron en esa base las mismas ideas. Y bueno, el positivismo, por así decirlo, nace con Comte. Hay autores anteriores, ¿no? Sobre todo los de la misma Revolución Francesa, que eran positivistas, pero no es que no lo supieran, sino es que no concebían, ¿no? La realidad y el culto de la razón como o con la capacidad de construir, sí, de fundamentar unas bases, pero no de construir, por así decirlo, ¿no? Todos los ilustrados tienen ciertas ideas que van a servir a una sociedad para funcionar, pero no se han sentado a pensar cómo podrían fundamentar todos los elementos de la sociedad para llevarla a cabo. El primero que, por así decirlo, lo hace es Comte, ¿no? Que con la correspondencia de John Stuart Mill, del que hablaremos posteriormente, que era el término de sociología, y por así decirlo, reinventa el término de lo que sería entendido como la ciencia de la sociedad o la ciencia social, la sociología, vamos. Y por ahí que en estas pretensiones, pues lo que se pretende hacer, ¿no? Es la ingeniería social, ¿no? Cómo mover un elemento puede hacer que lo que yo pretenda llevar hacia adelante sea lo que es en última instancia. Es decir, si yo altero el culto dentro de una sociedad y hago que esa sociedad siga el culto de la razón,
pues todos van a ser más racionales, todos van a ser mucho mejor personas y la sociedad será más próspera, por poner un ejemplo. O si nos vamos en términos económicos, si yo impongo que hay que repartir en una sociedad un 5% de la renta, todos vamos a ser más felices. O si yo pongo en la ley que, no sé, se me vino una hora a la cabeza que suele comentar mucho Bastos, que las mujeres tienen que llegar al orgasmo por medio de la ley que se escribe, van a llegar, ¿no? Es decir, bueno, por ahí está, es decir, quieren poner el Parlamento Europeo el derecho al orgasmo de las mujeres, ¿no? Por medio del positivismo jurídico. No sé cómo se logra eso por medio de lo que sería la propia ciencia social, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el elemento que va a hacer caminar esta ciencia social, ¿no? Frente a la idea que van a tener otros sociólogos, ¿no? Otros cientistas sociales que no se van a aventurar a ser positivistas, ¿no? Sino a negar la posibilidad que tienen los juristas, aquellos que ostentan cierto poder, aquellos intelectuales que se abran la capacidad de tener ese poder de cambiar el mundo por sus propios escritos, que serían, como comenta Hayek, la derecha tradicional, es decir, los liberales tradicionales, que serían los mismos Tocqueville y el propio, que no me sale, Lord Acton, ¿no? Que van a anteponerse, es decir, van a anteponerse y a jugar a la contra, dándole importancia a las instituciones sociales. La propia democracia en América es uno de esos elementos. Es decir, ¿qué es lo importante dentro de Estados Unidos que va a fundamentar que sea o que haya sido un país próspero durante más de 2 siglos y medio, desde que se escribió? Pues las instituciones sólidas que, lejos de la fuerza imperial, ¿no? Que sería el Reino Unido, fueron capaces de fundamentarse sin la positividad, sin el positivismo del Estado, ¿no? Y la capacidad que se brindaron unos a otros, ¿no? Los estadounidenses, por así decirlo, las pequeñas comunidades de colonos estadounidenses, para seguir ese horizonte y para proferirse un futuro mejor, ¿no? La búsqueda de la felicidad, por ejemplo, ¿no? De la propiedad, la búsqueda de la felicidad y del libre comercio. Entonces, por ahí se fue pervirtiendo lo que sería la idea de la razón dentro de lo que sería los padres fundadores del liberalismo, ¿no? Del libre pensamiento inglés, y se fue derivando de Locke, pasamos a Adam Smith, de Adam Smith pasamos a David Ricardo, pasamos a Malthus, y el siguiente después de Malthus pues sería, si lo queremos ver así, Jeremy Bentham, y ahí comienzan las ideas utilitaristas, de las cuales, si quieren, entramos en materia, porque las nombra Hayek como un elemento que va a pervertir la idea del liberalismo, ¿no? Y es por eso por lo cual en los términos anglosajones se habla de liberals, como gente de izquierdas y no como gente, como socialistas y no como gente propiamente liberal a favor de la libre interacción de las personas. Así que no sé qué les sugiera esta impostasía, si lo conocían o si no. El tema de Como gente los seria de liberals. derecha, coño, dilo. Gente seria de derecha, dilo. Si conocían cuál fue la deriva para que aquellos que no son liberales... Yo tenía entendido que era porque al principio los liberales estaban dentro del Partido Demócrata, ¿no era? O sea, no era. No es. A ver, el tema es que, y lo refleja Hayek de alguna manera, a partir de Bentham, ¿no? Y la idea utilitaria, pues bueno, a partir de la idea utilitaria se fundamenta que una determinada acción de la sociedad va a primar sus capacidades, ¿no? Es decir, por así decirlo, si la mejora de la sociedad parte de que la mayoría esté más beneficiada, ¿no? Tenemos que determinar cuál va a ser esa actuación, ¿no? La que va a beneficiar a la mayoría. ¿Y cuál beneficia a la mayoría? Pues X, ¿no? Según la teoría de Hayek, no la podemos saber,
¿no? Son las personas a partir de su libre interacción las que la van a encontrar, Ujú. ¿verdad? Pero claro, si tú entras ya en el positivismo jurídico a partir de la idea de que hay que proferir por medio del Estado los mejores remedios, por así decirlo, para la mayoría ya estás metiendo al Estado dentro de la ecuación, no lo estás sacando. Entonces, por Ujú. ahí que el utilitarismo de Beckham sea el primer paso dentro del liberalismo hacia las Pero a ideas nivel, de la intervención social. pero a nivel histórico se les llama liberals por eso. Claro, no, pero claro, de Beckham pasamos a Stuart Mill. Ujú. Y Stuart Mill va a ser muy influyente a principios del siglo XX en Estados Unidos. Bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y por ahí que la mayor influencia de los liberals de Estados Unidos sea de John Stuart Ok. Mill y a lo mejor no de otros pensadores como Lord Acton, el propio Tocqueville. Ujú. Entonces ya Bueno, son liberales, pero entienden que tienen que intervenir el Estado en según qué cosa, porque tiene que proferir la mayor utilidad dentro de una determinada situación. ujú. Bueno, no sé si lo dijiste explícitamente, pero Hayek, bueno, separaba en, digamos, en cuatro el constructivismo, ¿no? No sé si nombraste explícitamente la, digamos, la clasificación que hace él. La puedes hacer, sí, sí, dale, dale. Sí. No, él nombraba como cuatro tipos de constructivismo que eran pues, el racionalismo, el empirismo, el positivismo y el utilitarismo. Y la crítica que hace al utilitarismo me gusta porque